Hola, yo soy Lupita Ruiz. Tengo el placer de leerles el origen del sobrenombre de las Adelitas. ¿Quién fue la Adelita de la Revolución Mexicana? Aunque hoy en día cualquier mujer que participó en la revolución es considerada una Adelita. El término Adelitas se refiere más específicamente a las enfermeras revolucionarias, aunque por lo general la historia cuenta los grandes triunfos de los hombres, sobre todo en cuestión de guerra. La realidad es que las mujeres han sido parte esencial en la construcción del pasado de la humanidad. En la historia de México no es excepción. Una muestra de ello es el papel de las mujeres conocidas como Adelitas durante la Revolución Mexicana. De 1914 a 1917 se registró la afiliación revolucionaria de 124 enfermeras, 19 enfermeras en el zapatismo, 18 en el villismo, 2 convencionistas y 93 constitucionalistas, carrancistas, de acuerdo con Marta Eva Rocha, Islas en los rostros de la rebeldía. A pesar de que la inmensa mayoría de las enfermeras que sirvieron durante la Revolución Mexicana se mantenían en el anonimato, una de ellas dio nombre para representar a este rublo tan importante. Adela Velarde Pérez fue la mujer cuyo nombre representaría a todas las enfermeras que prestaron sus servicios, no solo para cuidar de los enfermos y heridos durante la Revolución Mexicana, sino para cargar armas, encargarse de los alimentos e incluso participar en batallas, si así se requería. Según la Secretaría de Cultura, a la corta edad de 14 años, Adela Velarde huyó de su casa para unirse a la Cruz Blanca Constitucionalista, una brigada itinerante conformada por personal que salió de Laredo rumbo a Ciudad Juárez. De acuerdo con Leonor Villegas, en La Rebelde, una jovencita muy bella se le acercó en Chihuahua, diciéndole: «Señora, yo quiero servir en sus filas». Se trataba de Adela Velarde, quien desde entonces atendió a los heridos y siguió a la brigada hasta su llegada a la Ciudad de México en 1914. Además, se dice que su destreza y eficiencia la convirtió rápidamente en una de las favoritas de las tropas. También se sabe que tuvo una destacada participación en contra de la usurpación huertista. Asimismo, se cuenta que era una mujer bella y generosa, llena de alegría y curiosidad. Como menciona Marta Eva Rocha Islas, la participación de Adela Velarde como enfermera atendiendo heridos en los campos de batalla grabó en el imaginario popular de las Adelitas de la Revolución Mexicana. Después de la Revolución, Adela Velarde trabajó durante 32 años en un puesto burocrático de la Secretaría de Industria y Comercio. Fue hasta en 1963 que se les concedió una pensión como veterana de la Revolución, según cuenta Elena Poniatowska en el libro Las Soldaderas. También fue miembro de la Legión de Honor Mexicana. Adela Velarde murió en 1971 en Texas, Estados Unidos. Actualmente, sus restos yacen en el cementerio de San Felipe, en Del Río, Texas. El origen del famoso corrido La Adelita. Probablemente la canción más famosa de la Revolución Mexicana sea La Adelita. Sin embargo, su origen está lleno de misterio. Hay quienes dicen que se escribió en 1892 en Ometepec, Guerrero. Otros dicen que fue escrita en Oaxaca, mientras aún otros alegan que es de Chiapas, Campeche y hasta Yucatán. Asimismo, el músico Julián Reyes dijo haber escuchado La Adelita en Culiacán en 1913 y supuestamente la popularizó al tocarla con su banda en diversos lugares. Sin embargo, la versión más aceptada es aquella reforzada por la misma Adela Velarde Pérez, quien dijo en una entrevista para el periódico Excelsior en 1948 que el famoso corrido había sido compuesto por el sargento Antonio del Río Armenta, quien era parte de las tropas villistas y estaba enamorado de ella. De acuerdo con Velarde Pérez, la versión original de Adelita
Solo tenía las siguientes 3 estrofas. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque más de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, le compraría su vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Leonel Villegas narra que Adela y Antonio le contaron que el sargento quería casarse con la valiente mujer y que planeaba incorporarse a la brigada del general Manuel W. González. Por desgracia, el sueño de Adela y Antonio no se pudo concretar, pues él murió, acribillado en el cumplimiento del deber, de acuerdo con Villegas. Espero les haya gustado. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Norma Zavala y en esta ocasión les voy a compartir algunos datos interesantes sobre el Monumento a la Revolución con motivo de la celebración del 20 de noviembre, que se celebra el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Inicialmente, el proyecto del Monumento a la Revolución estaba pensado para hacer el Palacio Legislativo Federal durante el gobierno de Porfirio Díaz. Lo que existe sería la nave principal de dicho palacio. En 1897 se lanzó una convocatoria para su construcción. El proyecto estilo neoclásico para el Palacio Legislativo Federal se tenía pensado que midiera 14.700 metros cuadrados. Iba a ser el más grande del mundo. Estaba inspirado en el Capitolio de Estados Unidos. El proyecto era una de las 1.419 obras que Porfirio Díaz propuso edificar para festejar el centenario de la independencia de México. En septiembre de 1910 se habían invertido cerca de 6,5 millones de pesos de la época para su construcción. En 1906 representó un gran reto avanzar debido al suelo lacustre y hundimientos del subsuelo de la zona, y se requirió mucho dinero para construir una plataforma de acero y concreto que pudiera mantener en pie el edificio. El 23 de noviembre de 1910, el arquitecto Émile Bernard, que era un arquitecto francés al que le encargaron la obra, organizó una celebración para la colocación de la primera piedra. También se enterró una cápsula del tiempo que contenía monedas, periódicos y fotos de la época, y dicen que hasta la fecha no ha sido encontrada. Émile Bernard hizo grandes esfuerzos para continuar con los trabajos de edificación. Sin embargo, la reasignación de recursos para continuar la guerra de la Revolución hicieron que se detuviera la construcción y cayó en el abandono por más de 20 años, prácticamente de 1911 a 1930. En 1922, Émile Bernard quiso rescatar su proyecto y le presentó a Álvaro Obregón, que en ese momento estaba como presidente de la República, la adaptación de la estructura y convertirla en un panteón para los héroes de guerra de la Revolución. Sin embargo, murieron antes de concluirlo. Álvaro Obregón murió en 1928 y Émile Bernard en 1929. En 1933, el arquitecto Carlos Obregón Santacilia rescató la obra y reinterpretó la estructura para dar un nuevo significado como un nuevo espacio público en torno a la conmemoración de una revolución constante en nuestro país.
El nuevo diseño se enfocó en un mestizaje entre el arte prehispánico y el cubismo. El monumento fue construido con 4 pilares que simbolizan la independencia, las leyes de reforma, las leyes agrarias y obreras. En 1936 se lanzó una nueva convocatoria para el concurso de los grupos escultóricos que rematarían lo que hoy coronan los machones que sostienen la cúpula. El ganador fue el arquitecto mexicano Oliverio Martínez. Oliverio Martínez realizó 4 grupos escultóricos, de 3 figuras cada uno, tomando como modelo a un hijo del arquitecto Carlos Obregón Santacilia, así como los trabajadores de la construcción y a mujeres que les llevaban la comida. También en 1936, el Monumento a la Revolución servía como mausoleo de los personajes revolucionarios que yacen en las criptas colocadas en la base de los 4 pilares, y los restos que se encuentran ahí son el de Venustiano Carranza, que fueron colocados en 1942, Francisco I. Madero en 1960, Plutarco Elías Calles en 1976, Lázaro Cárdenas en 1970. En 1940, el águila que estaba en la punta de la cúpula fue removida y colocada en el Monumento a la Raza. En su construcción participaron más de 3,000 obreros. El monumento mide 52 metros de altura y se obtiene una panorámica de 360 grados de la Ciudad de México. Mide hasta arriba de la cúpula 67.5 metros. La cúpula es de cobre. El Monumento a la Revolución se concluyó en 1938. Y como una hazaña que mencionan, en 1946, un piloto español atravesó volando los arcos del monumento. Espero que esta información haya sido de tu agrado. Muchas gracias.